El fin de la ley es Cristo. Quiere decir que con Cristo ya acabó la ley. Acabó, el fin de la eso ley es lo que dice aquí. Ya te dije que para entender la Biblia no hay que leer solo un versículo. Hay que leer todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. En primer lugar, cuando dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, en realidad, en el original, da a entender que el propósito de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin de tu venida aquí? ¿Cuál es el fin de esta luz? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarte a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarte a Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora tú me vas a decir, o alguien puede decir, sí, pero usted está acomodando, ahora está entrando que en el original no dice fin de terminar, sino que fin de propósito. No. Entonces te voy a leer lo que dice Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene una función, tiene un propósito, que es llevarnos a Cristo. Aquí está bien clarito. Explica lo que dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí dice, porque la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. Está claro, el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo. Pero hay cristianos que no entienden esto y dicen, aquí dice que con Cristo acabó la ley. Espera, no está diciendo eso. Hay que entender. Vivimos en otros tiempos, en otras épocas diferentes a la época en que vivió Jesús y a la época que fue escrita la Biblia y los 10 mandamientos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dios no dio a la iglesia prerrogativas de cambiar la ley según las circunstancias, según el momento, el contexto en que estuviera viviendo? ¿Por qué guardar esa ley que ya fue dada hace muchísimos años y que es casi obsoleta? Bueno, en Mateo 5:17, Cristo dice, porque yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. No he venido para abrogarla. Abrogar es cancelar, anular, acabar. Él no vino para eso. Entonces, ¿por qué alguna iglesia se levanta por ahí y dice, pues la ley ahora ya no es así, va a ser así? Ese es asunto de esa iglesia. Pero acontece que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25, ya se hablaba de un poder religioso que se levantaría en el futuro. Ese poder religioso está simbolizado como el cuerno pequeño, aquí en el capítulo 7 de Daniel. Y mira, dice, y ese poder hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Quiere decir, la Biblia ya anunciaba que en la historia se levantaría un movimiento religioso que se sentiría tan poderoso, que inclusive más poderoso que el propio Dios, de tal manera que se atrevería a cambiar los tiempos y la ley. Y ese poder existe. Pregúntate, ¿quién es que cambió la ley de Dios? Agarra la ley de Dios que está en Éxodo 20 y agarra el catecismo y lee cuál es la ley de Dios, compara y pregunta ahí en el catecismo, ¿quién cambió? La Santa Madre Iglesia. Querido, ninguna Santa Madre Iglesia, por bien intencionada que sea, tiene autoridad de Cristo para cambiar lo que Dios dijo que es eterno. Lo que Dios dijo que es eterno y nadie puede cambiar. ¿Cuál es el papel, en este caso, pastor? ¿Cuál es el papel de la ley dentro del plan de salvación? Apenas el papel de espejo, mostrarte la realidad, mostrarte... ¿Por dónde estoy caminando? Si me salgo, exacto, si estoy en... Porque Romanos 7 dice eso. Mira, Pablo cuando escribe a los romanos, en el capítulo 7, dice claramente eso. Mira, capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Quiere decir, Pablo dice, ¿cómo yo sabré que matar es pecado si la ley no dijese, no matarás?
¿Cómo yo sabré que guardar el domingo es desaprobado por Dios? Si la ley no dijese, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Cómo yo sabré que adulterar es malo? Si la ley no dijese, no adulterarás. Pero la ley solo me muestra el camino, solo me dice lo que está correcto, lo que no está correcto. Es nuestra brújula. Quiero volver un poquito a mi pregunta anterior, que no estoy muy satisfecho con la respuesta. En el sentido de que la ley, esta ley dada en la Biblia, es antigua. Y las cosas en este mundo y las cosas en esta vida son cambiantes, son dinámicas. Esa ley no es obsoleta. Esa ley no debería estar adaptada a nuestro estilo de vida moderno, a nuestro pensamiento globalizado. Mira, hay mucha gente que quiere cambiar y dice, no, más Jesús cambió. Sí, yo creo que Jesús no cambió, yo creo que Jesús amplió la ley. Aquí en el capítulo 7, Mateos, está el sermón de la montaña, y Jesús dijo así, mira, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Jesús cambió la ley? No, la amplió. Es el mismo principio de la fidelidad, pero Jesús la amplió. Mucha gente dice, no, yo quiero la ley de Cristo, la ley de la libertad. No quiero la ley de Moisés, de Éxodo 20. Muy bien, primero, la ley de Éxodo 20 no es la ley de Moisés, porque fue el dedo de Dios que escribió esa ley en las tablas. ¿Quieres librarte de eso? Muy bien, líbrate. Entonces caes en la ley de Cristo. Porque aquí dice, no adulterarás, pero aquí dice, ni siquiera mires a una mujer para codiciarla porque ya adulteraste. Aquí Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano ya mató. Entonces mejor quédate con la ley de Éxodo 20, porque te vas a meter en problemas. Es más fácil. Quiere decir, estoy bromeando, pero todo es la misma cosa. La ley es eterna. Matar era pecado antes del Sinaí, después del Sinaí. Cristo dijo que no solo matar, sino airarse locamente. Quiere decir, la ley es eterna porque viene de un Dios eterno, es el reflejo del carácter de un Dios eterno. ¿Y cómo puede entonces cambiar? Ningún ser humano, ninguna iglesia, ninguna institución tiene autoridad para cambiar lo que... Absolutamente. Y yo creo que el grande problema es en entender, y quiero enfatizar esto porque estamos casi aproximándonos del fin, el grande problema es que la gente no entiende la función de ambas cosas. La función de la gracia es salvar y la función de la ley es mostrar el camino. ¿Por qué tenemos que anular o la gracia o anular la ley? Porque hay cristianos, no, hay que guardar la ley para salvarse. Mentira, la gracia de Cristo te salva. Y hay otros, no, la gracia de Cristo salva, la ley no vale. Mentira. La ley, la gracia vale, tiene su lugar, te salva, pero la ley también tiene su lugar. Armonizar esto parece tan difícil para muchos cristianos. Querido, te digo una cosa, mira, yo sé que tú eres una persona sincera, pero sinceridad termina cuando tú te confrontas con la palabra de Dios. Yo en la Biblia encuentro salvación por la gracia, justificación por la fe, salvación por la misericordia divina, pero no encuentro ni justificación ni la salvación por sinceridad. La sinceridad no te salva. Hasta aquí puedes haber sido sincero, muy sincero, pero ahora te confrontaste con la palabra de Dios. Mira, no agarres un versículo de aquí, un versículo de aquí, lee todo lo que la Biblia te dice y vas a llegar a la conclusión de que hay lugar para la gracia en la vida del cristiano, pero también hay lugar para la obediencia en la vida del cristiano. Y yo sé que en este momento, más que conceptos intelectuales en tu cabeza, el Espíritu de Dios está hablando con su voz a tu corazón. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Vas a cerrar tus oídos a la verdad? ¿Vas a esconder la palabra de Dios debajo de la almohada? ¿No vas a querer escucharla? ¿Vas a endurecer tu corazón? ¿O como un niño vas a decir, oh Señor, mis ojos se abrieron? Yo no entendía, pero ahora entiendo.
Y si tú haces eso, te digo una cosa, la mano maravillosa de Jesús te va a alcanzar donde estés y Él te va a dar fuerzas para andar en sus caminos. Que Dios te bendiga.